El México profundo está formado por una gran diversidad de pueblos, comunidades y sectores sociales que constituyen la mayoría de la población del país. Lo que los une y los distingue del resto de la sociedad mexicana es que son grupos portadores de maneras de entender el mundo y organizar la vida que tienen su origen en la civilización mesoamericana, forjada aquí a lo largo de un complejo proceso histórico. Las expresiones actuales de esta civilización son muy diversas, desde las culturas que algunos pueblos indios han ido conservando, hasta la gran cantidad de rasgos aislados que se distribuyen de maneras diferentes en los sectores urbanos. La civilización mesoamericana es una civilización negada, cuya presencia es imprescindible reconocer. Comienza el autor precisando estos dos tipos de civilización, que son la mesoamericana y la occidental, en donde la primera muestra un tipo de organización ideal, cualquier pueblo o sociedad en cuanto a sus formas de vida, sus costumbres, su forma de producción y consumo eficaz para la subsistencia del grupo social, y la civilización occidental, siendo otro modelo de sociedad a la que aspira como prototipo de un avance en todos los sentidos. Así es como nos damos cuenta que requerimos hallar las estrategias para que nazca la gran potencia cultural que sujeta a la civilización rechazada en México. Todos pertenecemos a una sociedad definida, que puede ser pequeña o grande, pero siempre tiene límites precisos, normas de pertenencia y un acervo cultural que se considera propio y exclusivo. El indio no se define por una serie de rasgos culturales externos que lo hacen diferente ante los ojos de los extraños. Se define por pertenecer a una colectividad organizada que posee una herencia cultural propia que ha sido forjada y transformada históricamente. Que dicha herencia cultural abarca todo el repertorio material que ha sido inventado o adoptado al paso del tiempo y que consideramos nuestro. Se transmite también las formas de organización social. Ahora bien, la población indígena se distribuye de manera desigual en todo el territorio nacional, puesto que se asientan en nichos ecológicos muy diversos y siempre buscan el aprovechamiento óptimo de los recursos locales, mientras que por su parte la dominación colonial ha tenido efectos profundos en todos los ámbitos de la vida indígena, ha impuesto rasgos ajenos, ha despojado a los pueblos de recursos y elementos culturales que forman parte de su patrimonio histórico, de tal manera que las identidades actuales deben entenderse como resultado del proceso de colonización y no como la expresión de una diversidad de comunidades locales que forman cada una de ellas. La presencia y la vigencia de lo indio se encuentra en casi todo el espectro social y cultural del país, a través de rasgos culturales de muy diversa naturaleza y que se distribuyen con distinta magnitud en los diferentes grupos de la sociedad mexicana. La presencia de la cultura india en algunos aspectos es tan cotidiana y omnipresente que rara vez se repara en su significado profundo y en el largo proceso histórico que hizo posible su persistencia en sectores sociales que asumen hoy una identidad no indígena. Es por ello que la historia ha definido quiénes somos nosotros, cuándo se es y cuándo no se es, o cuándo se deja de ser, parte de ese universo social que es heredado, depositario y legítimo de una cultura propia. Lo que llama la atención a los americanos es la presencia del indio en la cultura. En la música, danza y literatura y artes plásticas, la temática india dio elementos para configurar una corriente nacionalista bajo patrocinio gubernamental. Uno de los instrumentos que se ha utilizado para resaltar la raíz india son los museos en la Ciudad de México, en poblaciones como Chapultepec. La sociedad cultural remite en la última instancia a la presencia antagónica de dos civilizaciones. No es un problema, sino que constituye una capital tangible e intangible con un enorme potencial. El indio es producto de la instauración del régimen colonial. Antes de la invasión no había indios, sino pueblos particularmente identificados, como lo dice Guillermo. La violencia en todas sus formas estaba presente en la vida de la colonia, pero no como un rasgo normal, insólito o prescindible, sino como una condición necesaria, como la única forma de relación posible para someter a los indios al dominio de los blancos. El hecho de que el sistema de control cultural sea un fenómeno total no implica que todas las decisiones queden concentradas en un solo grupo o clase de sociedad.
Junto a la espada a la cruz, la iglesia hizo una colonización mucho más grande e importante que la del ejército, pero los frailes pretendían mantener a los indios aislados del contacto moralmente pernicioso de los españoles. Estos forman colegios para los indígenas, en donde será una nueva élite indígena cristiana y obediente, pero para ellos el indio es un ser inferior. Los religiosos no rechazaban el uso de la violencia, e incluso los frailes apresaban y azotaban a los indios. El indio, objeto útil. El reparto no fue igual cuando el tributo comenzó a cobrarse en efectivo y no solo en especie. Los indios se vieron obligados a obtener de alguna manera el dinero necesario. Hubo también trabajo libre, aunque para el indio esa libertad fue una opción forzada por muchas circunstancias de la dominación colonial. La independencia criolla. La capacidad para disociar al indio de ayer del indio de hoy es una alquimia mental que perdura hasta nuestros días. La independencia no trajo consigo una transformación de fondo de la flamante sociedad mexicana. Tal vez solo el proyecto de Morelos, expresado en la Constitución de Apatzingán, contenía elementos que hubieran podido trastocar la estructura colonial que heredaba al México independiente. La tierra prometida. El territorio y patrimonio mexicano se vio reducido por la independencia de Centroamérica y un poco más adelante por la pérdida de más de la mitad del territorio restante impuesta por la fuerza militar y la codicia de los Estados Unidos. El indio enemigo. El México profundo resultaba ser la negación radical del México imaginario, las pugnas por la tierra, que uno quería mercancía libre y propiedad individual, en tanto que el otro la reclamaba comunal. Son las pruebas más evidentes de una divergencia irreconciliable. Manuel Gamio, considerado como el padre del indigenismo, fue el primer antropólogo profesional mexicano que estaba a favor de las culturas indias, el cual decía que deberían respetarse e incorporarse a la cultura nacional. Se crearon programas para la integración del individuo en la civilización moderna, pero tuvo muchos tropiezos. En síntesis, se trataba de anular la capacidad de decisión de los pueblos indios e incorporarlos a un sistema de control cultural en el que las decisiones se tomaran en ámbitos ajenos a las propias comunidades. México Imaginario es un proyecto basado de una civilización occidental que no se propone el desarrollo de la cultura en sí, sino su desaparición como único camino para que se generalice la cultura del México Imaginario. Se intenta la modernización tecnológica del campo, que consiste en la producción de semillas, fertilizantes e insecticidas que los campesinos no producen, y así aumentar su dependencia de una sociedad dominante. La vida de los pueblos indios se desenvuelve a partir de la dominación colonial, y de ahí desglosa la cultura propia y la cultura impuesta. La cultura propia es donde los pueblos indios mantienen control sobre sus elementos culturales. Pero en la vida cotidiana de las comunidades indias se presentan otros aspectos que no están bajo su control y que constituyen la cultura impuesta. Esta misma explica por qué ciertos elementos culturales se introducen con facilidad en las comunidades y por qué otros se resisten. En el libro nos habla que las relaciones dinámicas entre las fuerzas de la dominación y las de la liberación generó constantemente nuevas formas de lucha y nuevos espacios a disputar. Esto ha dado lugar a que aparezcan en décadas recientes estrategias de reivindicación india, que no existían o no se manifestaban con la misma claridad en periodos anteriores. Muchas de las organizaciones políticas indias que surgieron desde los principios de los años 60 fueron prohijadas por el Estado en un esfuerzo por crear un interlocutor definido e institucionalizado con el mundo indio. También nos dice que bastaron solo unos cuantos años para pasar de la euforia del espejismo petrolero que se dio a fines de los 60 a la certeza de que el modelo de desarrollo que se había impuesto al país había llegado a su término y ya no daba más, lo que fue evidente en el diciembre de 1982. Nos dice también que México es un país pobre, que tiene grandes extensiones de tierra que no son aptas para un cultivo moderno y que otras se han erosionado y producen menos porque se explotaron de manera irracional. Que las cosas han ido hasta el extremo de que nuestra agricultura no cosecha los suficientes productos básicos que se requieren para alimentar a los mexicanos, siquiera en el nivel mínimo e indispensable. Crece nuestra dependencia por hambre. El país en el que se inventó el maíz ahora importa maíz.